Sofía Sánchez, miembro también del bloque parlamentario anticorrupción. Buenos días, asambleísta. Bienvenida a Contacto Directo. ¿No me escucha, Sofía? Buenos días. Buenos días, Lenin. Ahí le escucho, claro. Bienvenida a Contacto Directo, asambleísta. Empecemos por la acción de protección que Guillermo Churuchumbi obtuvo de un Tribunal de Garantías Penales de Imbabura y que deja sin efecto la resolución del Tribunal Electoral de Pachacutic, que había determinado convocar a nuevas elecciones. ¿Qué intereses están detrás de la coordinación de Pachacutic? Que se lo pregunto a usted, que es legisladora de esta organización. Bueno, Lenin, tuvimos esa noticia el día de ayer. Esto todavía no está en firme. Asumo que subirá a una segunda instancia. Sin embargo, al ser una decisión de carácter judicial y al nosotros siempre ser respetuosos de la ley y de la normativa, pues debemos acatar en el caso de que esta sentencia ya esté en firme y pues Guillermo asumiría la coordinación de ser el caso. ¿Acatar y no apelar la resolución del tribunal? Quienes están como otros candidatos son quienes tienen que ejercer esa acción de apelar y que esto suba a una segunda instancia. De ser el caso, esperaremos cuál sería ya la resolución en segunda instancia. En el caso de que no se apelaría, pues tendríamos que acatar esta sentencia en primera instancia, Lenin. Vamos a los temas de la Asamblea Nacional. ¿Por qué razón, Sofía, un buen grupo de legisladores de Pachacutic, incluida usted, no acudieron a la sesión del martes donde se terminó de dar luz verde al juicio político a Guillermo Lasso? Bueno, Lenin, tenemos que decirle al país que desde la convocatoria fue una convocatoria ilegal, ilegítima, no acorde a nuestra normativa y pues no estamos de acuerdo con esa resolución que incluso se toma atribuciones y la asambleísta Viviana Veloz ya no cumple su papel como legisladora sino como fiscal. Nosotros estamos actuando apegados a la ley, a la Constitución y esa resolución está sumamente lejana de estos principios y sobre todo de la seguridad jurídica. Somos legisladores, somos los primeros llamados a cumplir la ley. Somos creadores de normativa y no podemos creer que porque se tenga los votos podemos alejarnos de la normativa que exige nuestro país. ¿Esa ausencia se tiene que interpretar únicamente como un desacuerdo con las formas o también tiene que ver con el fondo, con la eventual destitución o no del presidente de la República? Bueno, Lenin, en el fondo de este proceso de juicio político conocemos que desde un inicio existieron estas confusiones que llamó mucho la atención de algunos legisladores que tuvieron que hacer alcances a su petición desde un inicio y bueno, la Corte Constitucional nos ha encasillado en el tema de peculado y eso es lo que tenía que haberse probado en la Comisión de Fiscalización. Ahora esperamos ya el proceso de juicio político como tal, tenemos que escuchar a los interpelantes que seguramente vienen con sus argumentos y al presidente de la República. Ellos tendrán que probar el tema de peculado. Tenemos que dar cumplimiento al dictamen de la Corte Constitucional. No nos podemos alejar de eso. Y desde ya la Corte Constitucional deberá hacer este control a su dictamen, recordando que han existido muchas falencias y que no se ha cumplido con lo que la Corte dictaminó en su momento. Sofía, la oposición, y usted los ha escuchado, ha dicho que quienes no asistieron a la sesión de antes de ayer fue porque estaban cotizando mejor sus votos. ¿Y qué dicen ustedes ante esos señalamientos? Lenin, nosotros hemos sido coherentes desde un inicio, hemos dado nuestras alusiones con respecto al juicio político y es inaceptable que quienes no compartimos el criterio de esta mayoría tengamos que recibir esos ataques sin fundamento, sin justificación y sin prueba alguna. Sean coherentes también con su actuar y cuando no estemos de acuerdo con esta mayoría que se aleja de la Constitución, que se aleja de un debido proceso, no podrían argumentar eso sin prueba. Quienes no acudieron, quienes estuvieron ausentes, ¿ya tienen claro si van o no a apoyar la destitución de Guillermo Lasso? Nosotros apoyaremos lo que esté apegado a la ley. Si bien es cierto, existen muchas demandas del pueblo ecuatoriano en cuanto a la falta de atención de medicinas, de educación, el tema de seguridad que nos acecha, pero esa no es la causal de juicio político, Lenin. Y muchos ejemplos ya se han puesto incluso en el Parlamento de que se está juzgando por un tema, pero se le está acusando por otro. Y nosotros, al ser coherentes con la normativa, no podemos hacer eso. Sin embargo, la decisión la tomaremos en conjunto con mis colegas legisladores de la bancada y
y ese será el resultado del juicio político, que por cierto lo quieren, como usted ya lo dijo anteriormente, unificar con el proceso de elecciones para de una u otra forma tener esos votos que les hace falta para nuevamente estar en la presidencia de la Asamblea. Los 88 votos que se manifestaron el martes a favor de la continuidad del juicio, ¿son el techo de la oposición o son más bien de la idea de que todo puede pasar, que nada está asegurado? En la Asamblea todo puede pasar, ustedes son fieles testigos de eso. Pueden haber más de 88 votos o pueden haber menos de 88 votos, dependiendo cómo analice cada legislador desde su curul el proceso de juicio político ya como tal. Nosotros le hemos venido diciendo, aquí no estamos defendiendo a nadie. El momento que se compruebe el peculado, que es lo que la Corte Constitucional nos ha dicho, nosotros estaremos ahí poniendo nuestro voto. Caso contrario, estaríamos hablando de una ilegitimidad y eso generaría un mal precedente en el país. Recordemos que después de muchísimos años se está llevando un juicio político, pero un juicio político que ha sido bochornoso, desde legisladores que ni siquiera pueden leer lo que les escriben sus asesores y desde otros legisladores que mediante una asesoría externa han estado argumentando temas y recordemos lo que pasó en la Comisión de Régimen Económico. La prueba madre que ha dicho la asambleísta Mireia Pazmiño terminó en una afirmación que ella misma lo hace, manifestando que el contrato con Flopec no perjudicaba al país. Y esas son las dudas que nos dejan de cuáles son los intereses que están atrás de este juicio político. Que han dicho que como es político, todo vale, Lenin. Y como es político, entonces nosotros también analizaremos cuáles son los intereses políticos, no del pueblo ecuatoriano, de quienes están atrás de este proceso de juicio político. ¿Cuáles son esos intereses políticos? La impunidad, llegar al poder. Ellos afirman que llegan al poder. Veremos si es que pues Alfredo Borrero, en el caso de que el presidente sea destituido, les va a hacer los favores y los mandados a quienes están atrás de este proceso de juicio político. Paralelamente se va a dar este domingo la reorganización de autoridades en la Asamblea Nacional y su nombre suena para ser candidata a la presidencia de la Asamblea. ¿Con qué respaldos? Bueno, Lenin, primero quiero decirle que hubo un proceso interno en la bancada de Pachacuti donde se hizo una elección y pues obtuve la mayoría de apoyo de mis compañeros, lo cual agradezco y asumo esa responsabilidad y ese reto como tal. Posterior a eso se tienen que buscar 70 votos y en ese camino estamos pues en conversaciones con las distintas bancadas que quieran sumarse a este proceso y a este nuevo proyecto dentro de este cambio de las autoridades en la Asamblea Nacional. Estamos conversando con todos. Yo creo que aquí se tiene que abrir una agenda parlamentaria que le permita al país trabajar en conjunto con los diferentes poderes del Estado y sacar adelante. Los ecuatorianos probablemente no están preocupados de estas pugnas internas, están preocupados de que se solucionen los verdaderos problemas y el primer poder del Estado tiene la responsabilidad de hacerlo. Estamos buscando ese apoyo, pues quienes se sumen, y seremos respetuosos de la decisión de los 137 legisladores que tomen el día domingo. ¿Con quiénes han hablado hasta ahora? ¿Cuántos votos tienen? Bueno, se han hablado con las distintas bancadas, Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la bancada también del gobierno y algunos también asambleístas de la bancada de Unión por la Esperanza que han estado en distintas conversaciones. Es válido conversar con todos porque quien se siente en la silla presidencial no puede estar ahí defendiendo ciertos intereses políticos, sino tiene que trabajar con todas las bancadas. De esta forma, pues nos vamos a permitir que en ningún momento se obstaculice el trabajo desde la Asamblea Nacional. Pero Sofía, realmente los legisladores, cuando ustedes se acercan a dialogar, les dicen, a ver, preséntame cuál es el plan programático, cuáles son las leyes que quieres que en conjunto saquemos, o lo que le dicen es, ¿qué comisión me vas a dar? ¿Voy a ser presidente o vicepresidente? A ver, ¿dónde está la prebenda para respaldarte, para apoyarte? ¿Cuál de los dos escenarios es el que se sucede allí en la Asamblea? Bueno, Lenin, hay de todo, hay compañeros que sí están muy interesados en una agenda legislativa y por supuesto hay intereses válidos de ciertos legisladores de presidir comisiones, de asumir una dignidad, una vocalía en el CAL, una vicepresidencia, que es válido dentro de la Asamblea Nacional. En ese sentido, la distribución tiene que ser equitativa. Hay compañeros que no han estado ocupando ninguna dignidad y no solo las presidencias, vicepresidencias de las comisiones, sino también cargos de representatividad en el exterior que son importantes
importantes dentro de la Asamblea Nacional. En base a eso, pues se tendría que hacer esta distribución equitativa con todos los compañeros legisladores y pues así ver si se puede sumar los más de 70 esfuerzos que se necesita, 70 votos para llegar a presidir la Asamblea Nacional. ¿Cuántos les falta para llegar a esa cifra? Falta poco, Lenin, estamos en ese trabajo, sin embargo esto ya depende de las voluntades que tengan los legisladores, también de los intereses políticos y partidistas y que se sumen pues a este proceso y a este proyecto. Estamos en ese trabajo, pues nada es fácil, pero no se ha definido y el día domingo se tomará esta decisión pues y ustedes verán quién se sienta en la silla presidencial. Ese trabajo cuyos resultados efectivamente vamos a ver el día domingo, luego se extrapola al juicio político o una cosa no tiene nada que ver con la otra. Desde mi punto de vista y siendo coherentes con el país, son dos momentos distintos, Lenin. Lo que ha hecho el presidente Virgilio Saquicela de querer que coincidan esos dos momentos, obviamente obedece a una estrategia política que él tiene, que la respetamos, no la compartimos, sin embargo son dos momentos políticos. El día de las elecciones, que será este domingo, las elecciones de las nuevas autoridades y posterior a eso, pues lo que continúe con este proceso de juicio político que es de suma importancia para el país. En este momento donde ya se viene pues la parte final del juicio político, Pachacutic mantiene su criterio sobre la muerte cruzada. Ustedes antes habían manifestado que no les parecía que era el mejor camino, es herramienta constitucional, eso sí. ¿Esa opinión primera se mantiene o ha habido alguna variación? Bueno, Lenin, les recuerdo que no fuimos nosotros quienes cambiamos de opinión de acuerdo a las circunstancias. La bancada del correísmo en su momento argumentaba que el juicio político era uno de los caminos necesarios que se tenían que tomar. Posterior a eso, cuando se fue debilitando el juicio político, pues exigen ya la muerte cruzada. Esto nos deja en evidencia ciertos intereses que se tienen. Nosotros hemos dicho que la muerte cruzada es una herramienta que se puede aplicar desde el Ejecutivo y pues el presidente tomará la decisión en caso de ser necesaria, pues, y así se adelantarán las elecciones y eso podría generar sí un caos en el país, pero ya dependería de lo que decide en ese caso el presidente de la República. No tienen problema con ello, no tienen ningún inconveniente si el presidente mañana, pasado mañana, dice, saben qué, señores legisladores, váyanse a su casa y yo también me voy, pero nos vamos juntos y a elecciones todos. Bueno, esta asamblea que tiene el 96% de rechazo, ese es uno de los principales objetivos que se tiene en el cambio de autoridades. Renovar el tema, renovar el trabajo interno con el legislativo y pues bueno, si el presidente cree que la asamblea tiene que disolverse, muchos tienen rechazo y miedo a esto. Nosotros no, quienes hemos hecho un trabajo coherente con el país, estaremos dispuestos en el caso de que el presidente tome esa decisión y pues enfrentar esas nuevas elecciones con total responsabilidad, Lenin. Gracias a Sofía Sánchez, asambleísta de Pachacutic, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.